Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Con Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Buenos días, estimados hermanos, buenos días amigos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Enviamos saludos fraternos a las personas ahí que nos siguen por las redes sociales, que la bendición de Dios esté con ellos. Así también los que sintonizan la radio, bendiciones a la familia Hernández, la familia Ruiz, la familia Norori, a la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, la familia de nuestra hermana Argentina Morales, los García, Dios les bendiga a todos de una manera especial, los profesionales del volante, a Emir Alec, a la familia Gómez, a la familia Bejarano, a la familia Yader Peña, Dios te bendiga Yader, y a nuestro hermano Luis Pavón, un fiel escucha, así también como en Diriamba a don Carlos Espinosa Rojas, que siempre está pendiente del mensaje, que Dios me lo bendiga, y Dios bendiga pues de igual manera a todos en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 41, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Lo haremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que el río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia que pasían en el campo, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y yo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondiendo José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 flacas feas que subían de ellas son 7 años, y las 7 espigas
marchitas y menudas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ella seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Amén. La vida de José es un ejemplo claro que dice la Biblia que todos los que confían en Jehová, todos los que esperan a Él, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice la Biblia, estos los que conforme a sus propósitos son llamados. Esto lo queremos tratar porque hay muchas personas que han pasado grandes tragedias, y muchos de ellos siempre hay un resentimiento en el corazón hacia Dios. Cuando están pasando por esos momentos difíciles, en muchas ocasiones nos entristecemos y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Pero aquellos que firmes confían en el Señor saben que siempre Dios dará una puerta de salida, y que tarde o temprano nosotros veremos nuevamente ese sol, veremos nuevamente esa bendición, y nos daremos cuenta de que diremos: eso fue un pasado, eso fue ayer, pero más adelante Dios tiene tu bendición. Para aquellas personas que dicen: yo no he visto el sol claro, me ha sido difícil, pues quiero decirte en esta preciosa mañana que si estás esperando en Dios o empiezas a esperar en Él, te darás cuenta de que todos estos momentos difíciles lo único que han servido es para fortalecer la fe de aquellos que confían en Dios. Si nosotros observamos y leemos la palabra de Dios, la vida de José fue una vida difícil. Vemos cómo los hermanos empezaron a tener envidia de él, sus propios hermanos, naciendo un sentimiento por matarlos. Querían matar a José, luego lo meten en una cisterna, por último lo venden como esclavo. Y algunos dirán: ¿no es una tragedia esto? ¿No es algo difícil? Claro que lo es. Pero nosotros vemos que José confiaba en Jehová, y esto es para todos ustedes y nosotros. Debemos de aprender a confiar en el Señor, en Dios eterno. Dice la Biblia rápidamente que cuando vendieron a José en los capítulos anteriores, lo vemos de que los ismaelitas llegan y lo venden en Egipto por unas monedas de plata, y se nos da la similitud de la manera en que vendieron a Jesús. Traición completa. Sus seguidores, los que estaban con él, muchas veces la deslealtad del hombre es lo que trae las consecuencias negativas para los demás. Pero aquellos que confían en Dios, aquellos que hemos puesto nuestra mirada en ese autor y consumador de la vida eterna, y que sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero estamos siempre confiando en Él, siempre el Señor nos ayudará. Vemos que José, que aproximadamente, según algunos historiadores, tenía unos 15, 16 años, lo vendieron. Potifar lo compra como esclavo, y aunque él le da confianza a él, pues ya su vida ha cambiado de ser un joven que podía estar con su familia a ser una persona que estaba al servicio de alguien. Perdió su libertad, perdió su comunión con su familia, el amor paternal y el amor de una madre, sencillamente porque sus hermanos actuaron de una manera, podemos decir así, que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y esas tragedias se siguen suscitando. Familias enteras donde podemos darnos cuenta que las tragedias que se están viviendo son producto del egoísmo, son producto del pecado, son producto de que no nos soportamos, son producto de muchas cosas. Personas que han depositado su confianza en ella, y ellas han actuado de una manera que no es la que Dios quiere que actuemos. Y entonces decimos: ¿por qué estamos en esta situación? Y no es más porque no hemos actuado como José.
con paciencia, con benignidad, con confianza. Es así que dice la palabra de Dios que empezó a ver Potifar algo, que Dios estaba con José. Y yo no sé cuántos de ustedes, los que escuchan este mensaje, pueden levantar su mano ahí en sus hogares y decir: yo sé que Dios está conmigo. Porque en medio de las dificultades y en medio de la tragedia que estaba pasando José, Dios estaba siendo fiel. Si usted me pregunta quién era el responsable de esta tragedia, eran sus hermanos, era el egoísmo, era la envidia, era el enemigo de las almas que odiaba a José. Pero en todo eso, situación adversa, Dios estaba con José. Allá dice la Biblia que Potifar empezó a ver todo lo que tocaba a José florecía. Y hay mucha gente que se siente mal cuando los demás prosperan. No se dan cuenta que el que prospera es Dios. No se da cuenta que el que bendice el Señor. No se da cuenta que cuando están abiertas esas ventanas de los cielos para nuestras vidas, ahí es la bendición. Tal vez está cerrada para algunas personas, pero no está cerrada por culpa mía o por culpa de los demás, ni por culpa de Dios, sino que está cerrada por culpa de nuestras propias acciones, que no le hemos agradado a Dios en nuestra manera de vivir. Y esto es lo que ha traído tragedia para tu vida, tragedia para tu familia, angustia y desolación. Después vemos que la mujer de Potifar se enamora de José. Y ella viene, levanta un falso al pobre José. Y José solamente callaba. Asumo que él oraba y le decía a Dios: te he sido fiel. Porque eso es importante, que el ser humano trate de serle fiel a Dios. Yo sé que será imposible que le seamos fiel 100% a nuestro Señor, pero nos esforzamos por serle fiel. No importa que estemos pasando situaciones como la de José, pasando la esclavitud, después de la esclavitud siendo víctima de falsos, luego de siendo víctima de falsos, dice la Biblia que Potifar lo toma, lo echa en la cárcel, no sin antes ver que todo lo que José había hecho le había agradado a Dios. En unos versículos dice que Potifar, sus riquezas aumentaron. Durante José fue el administrador, y que inclusive en el campo él podía apreciar, había habido un cambio rotundo desde un antes y un después, desde el momento en que puso a José al frente de sus bienes hasta el momento en que se fue. Y muchas veces nosotros somos incapaces, pero Potifar por lo menos se dio cuenta que José estaba bajo la protección especial de Dios. Y eso es lo que hace el cambio, mi amigo y mi hermano. Cuando Dios está contigo, Dios bendice, hace florecer. Yo he escuchado muchas personas con algunos comentarios negativos. Es que la pandemia ha arruinado la economía, es que la pandemia acá, es que la pandemia sí, pero nosotros, nuestra bendición no depende de una pandemia, nuestra bendición no depende de Estados Unidos, nuestra bendición no depende de la economía mundial, nuestra bendición depende del Dios eterno. Y asumo que será el creer de José y que lo va sacando a flote. Luego dice la Biblia que en la cárcel el pobre José injustamente, no escribe la palabra de Dios que José le dijo a Jehová: ¿por qué estoy pasando por esta injusticia, Señor? Y empezó a blasfemar. No, callaba. Él sabía que en medio de ese proceso Dios estaba con él. Él sabía que en medio de esa circunstancia Dios no lo había abandonado, porque Dios no nos abandona. La Biblia dice que aunque el hombre permanece infiel, Él siempre es fiel a sus promesas. Si nosotros vemos, Dios, amigo que me escucha, te está dando la oportunidad de reivindicarnos, te está dando la oportunidad de seguir adelante, te está dando la oportunidad de ser salvo. No escatimó a su propio Hijo. Jesucristo fue enviado a la cruz del Calvario, dio su vida por ti y por mí, y es las oportunidades de Dios. Dice la Biblia que estando en la cárcel, ¿cuántos años José desde su, podemos decir, de su juventud, y ahora en la cárcel? Pero José confiaba en Dios. Y es así que dice la Biblia que estando en la cárcel le cayó bien al carcelero, y todo empezó a dejarle en las manos su administración. Y él miraba que José tenía la bendición de Dios.
Qué importante que en medio de las situaciones difíciles por las cuales pasamos, cuando oramos, sintamos esa presencia de Dios. Es triste en aquellas personas que no conocen a Dios, no saben de sus bendiciones, no conocen su presencia, no han permitido que la unción de Dios ministre su corazón. Y aún estando en la cárcel, dice la palabra de Dios, llegaron 2 presos políticos, le podemos decir así. Y es así que ellos tienen un sueño, los cuales se los da a José. José se los revela, y de la misma manera en que José se lo reveló, así se dio. Pero salieron aquellos hombres, uno salió de la cárcel y se le olvidó, porque hay veces que se nos olvidan los favores de los demás, y de algo debemos de aprender. Una persona me dijo: solo hay un amigo, ese amigo es Jesucristo y no hay otro, porque Él es fiel. Él permanece fiel a sus promesas. Si Él te ha prometido algo, tarde o temprano lo vas a recibir. No importa que en su momento lo mires de imposible. Te recuerdo que las bendiciones de Dios son posibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y aún estando en la cárcel, José, pues asumo que oraba, glorificaba a Dios. Él podía sentir esa presencia de Dios, porque es triste en aquellas personas que no sienten la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento en que José, aún estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño. Y cuando él tiene el sueño, dice la Biblia, se los contó a todos sus sabios, los adivinos que existían por miles en una república, podemos decir en un país donde la mayor parte de la gente era idólatra, le rendía culto a dioses ajenos. Y es esto lo que entorpece la sabiduría del hombre y lo que imposibilita acercarnos a Dios, cuando nosotros no honramos al Dios verdadero y estamos ahí rindiéndole culto a los dioses falsos, a los dioses del mundo, a los Baales, a Acera y qué sé yo, tantos dioses que ahora en el presente son diferentes, tienen otros nombres, tienen otra, qué sé yo, hasta otra simbología. Pueden ser como una señora un día llamó el mismo dinero. Tenemos ambición por el dinero, vanagloria por el dinero. Y dice la Biblia que el faraón, en medio de su sueño, llamó a todos sus consejeros y ninguno pudo darle la explicación. Y es que, ¿sabes qué, amigo y hermano en el Señor? El único que conoce el futuro es Dios. Y dice la Biblia que Él no va a hacer nada sin primero no se lo revela a sus profetas. Él no va a hacer nada en un futuro si primero no se lo comunica a la iglesia, a los que confían en Él, a los que están esperando en Él. Cuando Dios iba a destruir a través del diluvio, Dios le contó a Noé. Durante 120 años estuvo predicando Noé, edificando un arca. La mayor parte de la gente, cuando escuchaba decirle a Noé que iba a llover, ellos decían: ya Noé es loco, ya perdió la cordura. Pero cuando empezó a llover y ellos estaban fuera, allí fue su tragedia. Debemos de aprender de confiar en el Señor. Creamos en Cristo, arrepintámonos de nuestros pecados, acerquémonos a Él. Que en medio de la tragedia, en medio de las dificultades, si oramos y clamamos, Dios tiene su aliciente para el corazón, para sanar esas heridas, para darnos fortaleza en aquellas personas que dicen: no tengo fuerzas para continuar, no tengo fuerza. Pero déjame decirte, quizás tú no tengas, pero el Dios que yo te predico, Él sí tiene fuerzas. Y es así que dice la Biblia que el faraón, en medio de tanto desconocimiento del futuro, pero él tenía algo, él quería saberlo, y es necesario saberlo, decía él, pero no había quien le revelase el sueño. Y es así que se acordó el ingrato, aquel que inclusive José le dijo: acuérdate de hablar bien de mi Señor. Pero eso significa que llegó su momento. Y él le dijo: en la cárcel hay un hombre que se llama José, él revela sueños. Él tiene inmediatamente, no le importó, dijo el faraón: vayan y tráiganmelo. Y le quitaron la barba, quizás le pusieron ropas para poderse presentar de donde el faraón. Y es lo que Dios hace. Cuando confiamos en Él, Dios quita los harapos. Cuando empezamos a confiar en Él, Dios quita todas esas cosas que nos impiden entrar a la presencia de Dios. Y Dios lo hace.
Y Dios no lo ha hecho una vez, lo hará una y otra vez en aquellas personas que confían en Él. Ya cuando está delante de él, José, dice la palabra de Dios, que el faraón le contó el sueño. Y él le dijo, el que sale relatado, y cuando le dijo, yo sé, dice que tú puedes revelar los sueños. Y José le dijo, no está en mí el Dios que yo creo. Y yo te pregunto, ¿cuál es el Dios que tú crees? Tienes tu sueño, quizás no ha sido interpretado, pero el Señor te quiere decir que la interpretación de que lo que Dios tiene para ti es una vida eterna. El Señor dice en su infinita misericordia, no quiere la muerte del pecador. Él no quiere que muramos en nuestros pecados. Él quiere que nos arrepentamos y que vivamos. Ese es el sueño que Dios quiere para tu vida, una vida eterna que se hace realidad cuando nosotros creemos y permitimos que el Espíritu de Dios, al igual que estaba en José, esté contigo y conmigo. Vemos ahí que cuando le revela el sueño José al faraón, no solamente le revela el sueño, sino que le da un consejo. Y le dice que se buscara un hombre prudente, muy sabio, muy entendido, con vastos conocimientos financieros, para que éste pudiera durante 7 años administrar la producción de Egipto, y que cuando llegase la época de 7 años de escasitud y falta de lluvia, ellos pudieran comer todo lo que ellos habían almacenado. Algunos historiadores dicen, ¿verdad?, ahí, de que José, cuando lo eligen como gobernador de Egipto, edificó grandes construcciones, las cuales inclusive la arqueología ha dado fe de ellas al descubrirlas en el presente. Pero la verdad de las cosas es que si en José estaba el Espíritu de Dios, había gran capacidad de él para hacer cosas que quizás a nuestros ojos eran imposibles. Y dice la palabra de Dios que de estar de la cárcel pasó a gobernador de Egipto como el segundo al mando. Quizás sus hermanos no se dieron cuenta, vendieron a sus hermanos, hicieron el daño, pero en José no fue un daño, en José fue un favor. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, como dice el texto, los que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, también son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque donde esté el pueblo de Dios, Dios enviará bendición y la vida eterna. ¿Qué depara de tu vida? Te estás quejando quizás por el pasado, pero no tienes tu mirada en el futuro que Cristo nos ha ofertado a través de su muerte en la cruz del Calvario, y que muchos no buscamos esa bendición. He escuchado muchas personas decir, busco el sueño americano, y lo que han conseguido es una tragedia. Pero en Cristo no, Él nunca nos va a defraudar. Busca tu bendición en Él, busca tu vida eterna, que Dios permutará la situación adversa por la cual pasamos y nos cambiará a bendición. Dios les bendiga esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios, gracias por tu fortaleza, gracias porque has estado conmigo. De manera especial te ruego, Dios, que tú ministres a los que escucharon la palabra. Bendice de manera especial a don Luis Pavón, a don Carlos Espinoso Rojas, Dios. Bendice a Emir Alec donde esté, Dios. Espero, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en estos corazones y en las personas que tenían sintonizada la radio. Sobre tu siervo Francisco Gamboa, Dios, sopla salud sobre él, o tócalos allí. Esas personas que estén pasando por momentos difíciles, dile al Señor, ayúdame, sácame de ellos, llévame, Señor, a la victoria, llévame, Señor, a tu bendición. Deposita todo lo que tengas en tus manos en Él, para que Él lo prospere y lo levante. Te clamamos de manera especial por mi casa, por mi familia. Te clamo por Nicaragua. Bendícenos, Dios. Mira que se avecina, Señor, una fecha, Dios mío, una fecha, Señor, importante, Dios. Abre esa ventana de los cielos. Protege, Señor, a tu pueblo. Cada vida, Señor, cada alma, yo sé que son importantes para ti. Que esta palabra, Señor, haya cabida en los corazones, y que ellos, Señor, empiezan a meditar. Aquellas personas que han pasado por tragedia y quizás sus corazones estén dolidos, Dios, que se den cuenta que en ti, Señor, hay regocijo, y que tú puedes pasar, Señor, ese momento angustiante por un momento de gozo al estar y entrar en tu presencia. De manera especial también te pido, Señor, por la familia Hernández, cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga hasta el día de mañana. Nos escuchamos nuevamente si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.